El día de hoy, si Dios permite, vamos a concluir nuestra serie Las Grandes Doctrinas de la Biblia, ¿verdad? Hemos venido predicando esta serie ya por varias semanas y el día de hoy vamos a terminar con la última de las grandes doctrinas de la Biblia, que es la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología. Me gustaría que oráramos antes de pasar a la palabra. Usualmente leo un texto bíblico. El texto bíblico base de lo que voy a predicar hoy fue el que leímos en la lectura bíblica al principio, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6. Ese es el texto base. Por tanto, ya lo leí, así que voy a orar con ustedes un momento antes de exponer la palabra. Padre, gracias por Cristo, Señor. Permite que nuestra mirada esté puesta en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Cuando nuestros ojos están en Cristo, nada ni nadie puede defraudarnos. Señor, gracias por su obra en la cruz y gracias, Señor, porque Él es el Salvador. Gracias porque sin Cristo no hay salvación, Señor. Y es por eso que en esta mañana nosotros estamos en este lugar con un solo propósito y es adorar su nombre, su santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender el mensaje de tu palabra y obra en cada corazón, en cada mente, Señor. Que tu palabra nos transforme y nos haga más semejantes a Él. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén y amén. Amado hermano, la escatología es el campo de la teología cristiana que se enfoca en el estudio de los últimos tiempos. Ahora, no sé usted, pero la parte más emocionante de un libro para mí siempre es el final. Es saber cómo termina la historia, ¿cierto? El final de la historia es muy importante porque ya sabemos cómo se desarrolló todo. Bueno, la Biblia tiene obviamente una historia que con una conclusión. Y la escatología es precisamente eso, es conocer cómo termina la historia de la redención. La escatología es el estudio de los eventos futuros e incluye obviamente el rapto de la iglesia, el retorno de Cristo, ¿verdad? La resurrección de los santos y también de los pecadores y el juicio final, ¿verdad? Las recompensas, las bendiciones eternas. En fin, esta es una doctrina preciosa porque nos enseña cómo va a concluir la historia de la humanidad. Ahora, la escatología no es una doctrina que está exenta de controversia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, se los voy a explicar. Actualmente dentro de la iglesia existen tres posiciones o tres puntos de vista referente a lo que la Biblia quiere decir cuando habla de los acontecimientos futuros. Hay tres posiciones referente a lo que ocurrirá en el futuro. Y el día de hoy me propongo examinar esas tres perspectivas referente al futuro. Voy a hacer obviamente un examen, vamos a decir rápido, ¿verdad? No puedo ir a donde quisiera, a todo lo profundo, porque sería tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero específicamente ese es el enfoque de hoy. Vamos a examinar las tres perspectivas referente al futuro. Ahora, ¿cuáles son esas perspectivas o cuáles son esas posiciones en las iglesias, verdad? Las tres perspectivas son el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. Y yo sé que no entendieron nada de lo que dije, ¿verdad? O por lo menos se quedaron diciendo, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, ok. Si usted leyó Apocalipsis 20, en Apocalipsis 20, 1 al 7, se menciona un evento específico y se dice que Satanás será atado por 1000 años y que Cristo reinará por 1000 años. Y la palabra milenio se repite 6 veces en ese pasaje. O sea, este es un evento único, ¿verdad? Sin embargo, la manera en que lo interpretamos difiere entre algunas posiciones. Y es a eso a lo que me refiero, ¿verdad? Y por eso voy a ver cómo cada uno de estos grupos ve la manera en que va a ocurrir el milenio. Es de eso que se trata, ¿ok? Apocalipsis 20 es el que divide estas tres posiciones. Bien. Ahora, voy a ver en primer lugar qué enseñan los amilenialistas. Los amilenialistas. Bien. Bueno, lo primero que usted debe saber es que el prefijo a significa negación. Negación.
Por ejemplo, cuando usted dice que una persona es atea, significa que esa persona no cree en Dios, ¿cierto? Ahora, cuando se dice amilenialismo, se infiere que se refiere a que esa persona no cree que habrá milenio. Bien, esa es la posición, ¿ok? Los amilenialistas enseñan que no habrá un milenio literal, ¿ok? Ahora, eso no significa que ellos no entiendan que realmente el término milenio está ahí, ¿verdad? Sino que ellos definen de una manera diferente lo que nosotros entendemos como milenio. ¿Bien? Por eso los teólogos amilenalistas, las personas que siguen esta posición, prefieren utilizar el título milenio realizado, ¿ok? Para describir su postura. O sea, ellos dicen que sí, que ellos entienden que hay un milenio, pero lo ven desde una perspectiva diferente. ¿Bien? Y les voy a explicar cómo ellos ven este milenio, cuáles son los eventos según esta posición, ¿verdad? Bueno, los amilenalistas enseñan que el milenio es una realidad presente. O sea, ellos dicen que hoy nosotros estamos viviendo en el milenio. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Porque Cristo no está reinando en la tierra, ¿cierto? En realidad el mundo hoy está en rebeldía contra Dios, ¿sí o no? Son pocos los que realmente están sujetos al señorío de Cristo. Ahora, ellos dicen que la manera en que Cristo reina hoy, o es la manera en que Dios gobierna la tierra hoy, es a través de la iglesia, a través de los creyentes. Y en ese aspecto tienen un poco de razón. El reino de Dios hoy se expande en el mundo a través de la iglesia, ¿cierto? Ahora, además de ello, ellos afirman que el gobierno de Cristo sobre aquellos que le pertenecen en esta tierra es la manera en que se va a cumplir esta profecía de Apocalipsis capítulo 20. Hablan de que este reino del que se habla en Apocalipsis 20 es un reino espiritual que irá en un declive continuo hasta que finalmente Jesús venga. Esa es su posición, esa es la idea general, ¿verdad? Después ellos enseñan en segundo punto que la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia son un solo evento, o sea, ocurrirán al mismo tiempo. Y en este aspecto, el amilenialismo es una versión del postmilenialismo, pues ambos, los dos, el amilenialismo y el postmilenialismo, creen que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Es lo que se conoce en escatología como la postura post-tribulacional. O sea, y ahorita voy a explicar más detalles sobre eso. Yo sé que ahorita estoy hablando una serie de cosas que son términos teológicos. La Biblia dice que vendrá un tiempo de prueba en el mundo cuando nunca ha habido, ¿verdad? Y la idea aquí es que ellos creen que la iglesia va a pasar por todo eso. ¿Ok? Ahora, ellos dicen que conjuntamente con la segunda venida de Cristo habrá una resurrección general y que todos los cristianos recibirán al Señor en el aire. Afirman que los enemigos de Cristo serán vencidos y que se celebrará el juicio final y que finalmente el mundo actual será destruido, ¿verdad?, por el fuego, como dice el apóstol Pedro, y que los justos heredarán los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. Los amilenialistas creen que Satanás, usted vio cuando leímos Apocalipsis 20, dice que Satanás será atado por 1000 años. ¿Recuerda eso, verdad? En Apocalipsis 20. Ellos dicen que Satanás fue atado mediante la muerte y resurrección de Cristo. Mediante la muerte y resurrección de Cristo. Y que mediante la actual propagación del Evangelio a las naciones, que inició en el libro de los Hechos, ¿verdad? Esos resultados, esa propagación del resultado, es resultado precisamente de la restricción que tiene Satanás en su poder de no engañar.
dicen ellos. ¿Ok? Afirman que Satanás tampoco puede juntar a los enemigos de Cristo para atacar la iglesia. O sea, que la iglesia en este caso es victoriosa, ¿verdad? Por tanto, y esta es la conclusión que ellos llegan, según los amilenialistas, no habrá un reinado literal de Cristo por 1000 años. Según ellos, no habrá un reinado literal de Cristo por 1000 años. Cristo está reinando, según ellos, por medio de la iglesia hoy. Nosotros, según ellos, estamos en el milenio. ¿Ok? Ellos afirman, por ejemplo, que Israel perdió todas sus promesas y todos sus privilegios. Ustedes saben que Israel fue la nación escogida de Dios, ¿cierto? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios escogió a Israel como su nación del pacto y que a través de Israel vienen los pactos, las promesas y todo lo demás. Ellos dicen que Israel perdió todas esas promesas y todos esos pactos, que todo eso quedó atrás por su apostasía a la religión verdadera y por su rechazo al Mesías. Por lo tanto, ellos dicen que Israel ha sido dejado de lado o abandonado de manera permanente. De manera permanente. ¿Ok? O sea, ellos enseñan lo que se conoce en teología como la doctrina del supersesacionismo, que no es otra cosa que afirmar que la iglesia reemplazó a Israel de manera permanente. Todas las promesas que Dios le dio a Israel ahora se van a cumplir en la iglesia, no en Israel. Para ellos Israel ya no tiene ningún lugar en el futuro. Ahora, me imagino que la pregunta que usted se va a hacer, o que se hace la mayoría de las personas, y es la pregunta que me hice yo al principio cuando empecé a estudiar esto, ¿verdad? Es, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos las mismas Biblias, llegamos a interpretaciones tan diferentes? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que si tenemos la misma Biblia, al leerla, haya 3 posiciones en lugar de una? Déjeme explicarle la razón principal. La razón principal está en el método de interpretación que se utiliza a la hora de leer la Biblia. Esa es la razón principal. ¿Ok? Es lo que nos divide en ese aspecto. Nosotros enseñamos que el método correcto de interpretación es el literal, histórico y gramatical. ¿Qué significa? La Biblia fue escrita en un idioma y cuando Dios habla, habla de manera literal, a menos que el contexto demuestre lo contrario, ¿verdad? Y cada palabra tiene un significado en su contexto. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, que Dios creó los árboles, se está refiriendo a que Dios creó los árboles. Sin embargo, cuando el salmista dice en el Salmo 1 que el hombre que se deleita en la ley de Dios será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, entendemos que ahí está hablando en alegorías, ¿verdad? Entonces, cada palabra en su contexto uno debe entenderla de esa manera. Pero a menos que el contexto evidencie que es una figura literaria, nosotros tomamos esa palabra de manera literal. No tengo por qué nosotros espiritualizarla o alegorizarla, ¿verdad? El contexto determina lo que es alegoría y lo que no. Histórico significa que interpretamos la Biblia no en nuestro contexto histórico y cultural, sino en el contexto histórico, cultural, religioso en el cual fue escrito, ¿verdad? Porque fue escrito, sabe que la Biblia, los primeros libros fueron escritos en el 1445 o antes, el libro de Job incluso antes de Cristo, y el último libro, el libro del Apocalipsis, fue escrito en el 95 después de Cristo. O sea, estamos hablando de que hay libros de la Biblia que tienen 3000 años de historia. Y uno tiene que entenderlo en el contexto en que se escribió, no en nuestro contexto actual, ¿verdad? Y gramatical significa que obviamente hay que entender la gramática en el contexto que se escribió. Ahora, esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. Tristemente, algunas personas, cuando van a estudiar la Biblia, en muchas partes siguen ese método. Sin embargo, cuando llegan a la parte de lo que es la escatología, alegorizan la Escritura. ¿Ok? Y alegorizar es cuando usted le pone un lenguaje simbólico o usted empieza a interpretar, no literalmente, sino que empieza a ponerle ideas detrás de eso, ¿verdad? Los amilenalistas y los postmilenalistas emplean un método de interpretación alegórico en la parte que se refiere a la escatología. Y ellos espiritualizan
o alegorizan estos pasajes. Déjeme decirle, Floyd Hamilton, que fue un amilenialista, reconoció, y voy a citar sus palabras, una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento, dijo él, nos da precisamente un cuadro de un reino terrenal del Mesías como el de los premilenialistas. ¿Escuchó eso? O sea, este hombre que es un amilenialista reconoce que si uno lee la Biblia y la interpreta siguiendo el método literal, entonces la conclusión sería llegar a lo que creen los premilenialistas. Bien. Ahora, eso en resumidas cuentas es lo que creen los amilenialistas. Ahora, voy a ver lo que enseñan los postmilenialistas. Y déjenme decirle algo que quiero aclarar, amado hermano, es que esta doctrina no es fundamental, ¿verdad? No es fundamental. Yo puedo tener comunión perfecta con personas que son amilenialistas y postmilenialistas y eso no me divide con ellos. De hecho, les voy a confesar algo, la mayoría de mis predicadores favoritos eran postmilenialistas, que son los puritanos, ¿verdad? Y muchos de los reformados eran amilenialistas y son mis hermanos en Cristo. Lo que quiero decir es que esta no es una doctrina que define la salvación, porque el Evangelio es obviamente es el hecho de que Dios nos salva por gracia mediante la fe en Cristo. Y si usted cree eso, usted es mi hermano, independientemente de lo que cree en cuanto a esto. ¿Entendió eso? ¿Ok? Ahora, simplemente estoy explicando esto para que usted entienda, obviamente, las diferencias de opinión, las diferencias de interpretación entre unos y otros. Pero eso no nos divide como iglesia. ¿Me siguió hasta ahí, verdad? Perfecto. Vamos a ver lo que enseñan los postmilenialistas. Ellos enseñan que nosotros ya estamos en el milenio. Enseñan que el milenio será una época dorada en la que la mayor parte del mundo se va a convertir en cristiano. Es lo que dicen ellos. La mayor parte del mundo se va a convertir en cristiano. ¿Sabe? Hay un libro que me regaló hace un tiempo atrás Adán, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si no recuerdo mal, ese es el título, ¿verdad? Y ustedes seguramente han escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para ti. No sé cuánto usted ha oído eso, que a veces le decimos a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿cierto? Pero cuando usted lee, usted se da cuenta de que muchas veces se le promete a personas ciertas cosas que la Biblia no promete. ¿Sabe? Y el libro de estadísticas exactas de cómo muchas veces se hacen campañas y hay miles de profesiones de fe y que después de esas miles y a veces hasta millones de profesiones de fe no queda ni un 10%, ni un 5% de esas personas que realmente estén realmente comprometidos con Cristo. ¿Ok? Ahora, precisamente el postmilenialismo enseña que la mayor parte del mundo se va a convertir a Cristo. ¿Bien? ¿Sabe? Recuerdo las palabras de Cristo en el Evangelio cuando dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? O sea, yo no creo que Cristo fuera postmilenialista. ¿Verdad? No lo creo. El postmilenialismo sostiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio, o sea, después que ocurran los 1000 años. Y que el milenio, dicen ellos, será una época mesiánica en la que florecerá la iglesia y la ética cristiana. Fíjense, la iglesia va a florecer y la ética cristiana va a florecer. Ahora, yo quiero que usted entienda, la sociedad occidental floreció con el cristianismo. La sociedad más avanzada del mundo es la sociedad occidental, ¿verdad? La cultura occidental, ¿cierto? Y la cultura occidental floreció con el cristianismo. Sin embargo, la cultura occidental va a un declive continuo. No está floreciendo, está más bien en un declive continuo. Los valores se están perdiendo. Usted ve hoy que las naciones que antes eran cristianas están promoviendo lo que se conoce como el movimiento esto de los LGBT y el matrimonio gay y el cambio de sexo y el aborto. O sea, esa es la política hoy en la mayoría de las naciones que supuestamente tenían un trasfondo cristiano.
¿Ok? Ellos dicen que el milenio que es hoy será una era mesiánica en la que florecerá la iglesia y la ética cristiana. Yo creo que la ética cristiana, en vez de florecer, está en decadencia. Y cuando digo que la ética cristiana está en decadencia, no me refiero a que la ética cristiana pueda estar en decadencia en el sentido de que no sirve, sino en el sentido de que las personas realmente no tienen la ética cristiana, no vivimos la ética cristiana. ¿Por qué? Las estadísticas lo dicen claramente. Gente que dice ser cristiana se divorcia, miente, roba, adultera, fornica. Y eso demuestra que no están siguiendo la ética cristiana, porque todo eso que he dicho es pecado delante de Dios. ¿Ok? Ellos dicen que Cristo regresará, pero no para establecer su reino, sino después que su reino haya sido establecido. Ahora la pregunta es, ¿quién va a establecer el reino de Cristo? Bueno, ¿sabe lo que dicen los postmilenialistas? Que es la iglesia quien va a establecer el reino. La iglesia es quien va a establecer el reino. Según ellos, la iglesia tendrá una influencia cada vez mayor en el mundo y va a conquistar las naciones, a los líderes, las ideologías, la filosofía, las teorías, las religiones, y llevará todo eso cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Por tanto, ellos dicen que en el mundo las cosas mejorarán cada vez más a medida que la iglesia se vuelva más poderosa y más influyente. Hay un postmilenialista llamado Greenty que explica que el postmilenialismo espera que eventualmente la vasta mayoría de los hombres vivientes sean salvos. Por tanto, ellos concluyen, y ya estoy hablando con ellos también, porque mi enfoque va a estar en el último punto, ¿verdad? Que llegará un tiempo en la historia anterior al regreso de Cristo, en donde la fe, la justicia, la paz y la prosperidad prevalecerán en el actuar de los hombres a lo largo de las naciones. Y cuando la iglesia haya ejercido esta influencia dominante en el mundo, entonces Cristo vendrá y pondrá fin a todo y establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, lo que distingue a los postmilenialistas y a los amilenialistas no es el momento en que Cristo regresará, porque los dos creen que Cristo regresará después del milenio, ¿ok? Sino la manera en que ellos ven el milenio. O sea, unos ven el milenio como una época dorada y los otros ven como que dentro del milenio habrá obviamente oposición también a la iglesia. Es la diferencia entre ellos dos, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Y ya con esto voy a concluir el postmilenialismo. Y ahora voy a enseñarles lo que enseña el premilenialismo. Premilenialismo. ¿Ok? Y quiero explicarles que esta es la postura que enseñamos nosotros como iglesia. ¿Bien? Esta es la postura que enseñamos nosotros como iglesia. Esta es nuestra posición. Esto es lo que creemos. Esto es lo que afirmamos. Y el enfoque mío va a estar aquí. ¿Ok? El orden y la naturaleza de los eventos que van a ocurrir según el premilenialismo es como sigue. En primer lugar, debemos entender lo que la Biblia dice. Cuando, por ejemplo, usted lee en el libro de Hebreos 1, el libro de Hebreos 1 dice la Escritura que Dios, habiendo hablado en la antigüedad por los padres, dice, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, ¿verdad? Por tanto, fíjense, el autor de Hebreos se refiere a esta época como ¿qué cosa? Como los últimos días, ¿ok? Tenemos que entender el lenguaje en su contexto. Bien. Ahora, estos últimos días empezaron con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Cristo vino ofreciendo el reino, ¿verdad? Recuerdan cuando Cristo empezó a predicar, su predicación era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasó? Los judíos rechazaron al Mesías, lo crucificaron, ¿ok? Y obviamente la Biblia nos enseña que Cristo resucitó, ascendió al cielo, y que en el propósito de Dios, Dios escogió la iglesia, estableció la iglesia, que eso fue lo que Cristo hizo. Hubo una transición entre
la religión verdadera en el Antiguo Testamento, que era Israel, el judaísmo, ¿verdad? Y ahora un nuevo pueblo, la iglesia, y una nueva, la religión ahora no es ya el judaísmo, sino que es el cristianismo. ¿Me siguió hasta ahí? Entonces, esta era actual comenzó con el advenimiento de Cristo. El reino de Cristo hoy está siendo obviamente expandido en la tierra a través de la iglesia y la predicación del evangelio. En eso coincidimos con ellos, ¿verdad? Esa es una verdad. El reino de Dios, Dios reina hoy en su iglesia, en los verdaderos creyentes. Y esta era actual, como la conocemos hoy, va a concluir con un evento que la Biblia menciona como el rapto de la iglesia y la resurrección de los creyentes que están en Cristo, que se menciona en 1 Corintios 15, 50 al 58. No tengo tiempo, hermano, para leer todos los textos bíblicos, porque si no vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde y posiblemente no haya terminado. Voy a ir rápido porque el mensaje está un poco largo. ¿Ok? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. ¿Sabe? Si usted lee esa epístola, usted se va a dar cuenta que los creyentes de Tesalónica tenían una pregunta. Bueno, Cristo dijo que Él regresaría. Hay familiares nuestros que han muerto. ¿Qué pasó con esos familiares? ¿Ok? Pablo responde a esos creyentes y les da este mensaje. Y si usted lee el mensaje desde el principio, Pablo le dice que le había escrito para alentarlos, para que no fuéramos como los incrédulos que no tienen esperanza. O sea, este es un mensaje que da aliento a la iglesia, aliento a los creyentes. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo, usted debe saber que la muerte física no es el final de la historia, ¿verdad? Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Está hablando, primero había dicho que los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. O sea, los creyentes de la era de la iglesia. ¿Me siguió hasta ahí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, ese día que Cristo venga por su iglesia, la iglesia será arrebatada. Todos los que han muerto en Cristo y todos los que están en Cristo ese día que estén vivos irán con el Señor. ¿Me siguió hasta ahí, verdad? Perfecto. Ahora, ese rapto de la iglesia ocurrirá justo antes de que inicie un periodo de la historia que se conoce en la Biblia como la tribulación. ¿Ok? Pero la iglesia, y esto es lo que nos distingue de los otros movimientos, dice la Escritura en Tito 2:13 que la iglesia está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros estamos esperando la esperanza bienaventurada. Y yo quiero que usted entienda, entrar a la tribulación no es una esperanza bienaventurada. ¿Ok? No es una esperanza bienaventurada. Créame, si usted cree que las cosas están mal, créanme que las cosas no están ni un poquito mal con lo que la Escritura nos enseña. ¿Ok? Por tanto, el rapto ocurrirá antes de que inicie un periodo llamado la tribulación. Y aunque esta era de la iglesia se ha caracterizado por la apostasía, la Biblia nos advierte que vendrá un tiempo futuro en que la apostasía se agudizará. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:1, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita que Jesús habla de que será un tiempo de tribulación cual nunca el mundo ha conocido jamás. En Mateo 24. ¿Ok? Ahora, la Biblia advierte que la tribulación durará unos 7 años. ¿Ok? 7 años literales. Y ahorita voy a explicar en qué se basa eso. Ahora, a diferencia de las posturas amileniales y postmileniales, el premilenialismo establece una distinción entre Israel y la iglesia. Nosotros creemos que Israel como nación, como pueblo, como etnia, es el pueblo escogido de Dios y que esa nación, a pesar de que fue desechada porque no reconoció al Mesías, no fue desechada permanentemente, sino solamente de manera temporal. ¿Me sigue hasta ahí?
Ahora, la Biblia nos advierte, por ejemplo, y obviamente Jesús enseñó en la parábola de los labradores malvados, cuando usted lee la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, 33 al 43, se dice, Jesús le dijo, hablando obviamente, recuerde, en el contexto está dando una parábola, pero está dando una enseñanza a los líderes judíos. Le está diciendo a ellos, recuerda, él empieza la parábola diciendo que un señor plantó una viña y se fue y le dejó la viña encargada a unas personas y entonces mandó a sus siervos para que vinieran a cosechar. Los siervos mataron a los hombres que estaban en la viña, mataron a los siervos. Entonces él mandó a su hijo, también mataron al hijo, ¿cierto? Y Jesús está haciendo esa analogía diciéndole, ustedes son esas personas. Y al final dice, Mateo 21, 43 dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. O sea, Dios le había dado a Israel la misión de ser su nación testigo al mundo. Pero como Israel se enorgulleció y pensaron que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, ¿verdad? Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar el evangelio. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Se fue por otro lado, se fue al revés, ¿verdad? Los judíos creían que la única nación que iba a ser salvo y que los únicos que merecían salvación eran ellos. Y debido a su dureza de corazón, entonces en su plan, obviamente, omnisciente al fin, Dios estableció un cambio, un nuevo liderazgo, un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia, ¿verdad? Que obviamente está compuesta por personas de todo pueblo, lengua y nación. Pero en el contexto de la parábola de los labradores, Israel era la viña de Dios. Así se refiere el Antiguo Testamento a Israel, como la viña de Dios. Dios lo escogió para ser su pueblo especial. Dios le dio a Israel su revelación. Dios le dio a Israel, obviamente, los pactos y las promesas. ¿Ok? Ellos eran los administradores de los pactos y las promesas. Dios puso sobre Israel a un grupo de líderes, que eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. Y todos ellos eran responsables de guiar o liderar a este pueblo para que ellos produjeran frutos de justicia. Pero tristemente la Biblia enseña que ellos fracasaron, ¿ok? Y por tanto Dios le quita el reino. Dios formó a un nuevo pueblo con nuevos líderes. Y ese pueblo es obviamente la iglesia. ¿Ok? Por tanto, tenemos que entender que lo que ocurrió con la venida de Cristo fue una transición entre el pueblo escogido de Dios que había en el Antiguo Testamento, que era Israel, y el nuevo pueblo que ahora es la iglesia. Y un nuevo liderazgo. Ya no habrá reyes, sacerdotes y profetas, sino que ahora habrá ancianos y pastores, liderando la iglesia, ¿verdad? La iglesia se extenderá a los confines de la tierra y estará compuesta por hombres de todo pueblo, lengua y nación. ¿Ok? Ahora, la pregunta que respondemos diferente, los premilenialistas y los amilenialistas y los postmilenialistas es, ¿fue ese reemplazo de Israel, el pueblo escogido de Dios, fue definitivo o fue simplemente temporal? Bueno, déjeme decirle, ni Cristo ni los apóstoles eran amileniales o postmileniales. Cristo y los apóstoles eran premileniales. ¿Cómo lo sé? Pablo dijo, si usted lee Romanos 10 y 11, se va a dar cuenta que Pablo enfoca toda su atención en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Romanos 10 y 11. Y Pablo dice en Romanos 11, hermano, no tengo tiempo de leer todos los versos, así que voy a leer rápido nada más, ¿ok? Dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa? Dios permitió que la nación de Israel se endureciera. Ahora, tenemos que entender que los primeros en los cuales se estableció la iglesia eran judíos. ¿Sabe que todos los apóstoles eran judíos, cierto? ¿Sabe que la iglesia inició en Jerusalén, no en Roma? ¿Sabe eso, cierto? Y que los primeros conversos, en su mayoría, eran judíos. ¿Entiende eso? Ahora, la Biblia dice aquí que Dios ha permitido eso y que
Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Note después dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora recuerde una cosa, cuando Dios le dio la promesa a Abraham en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, eso incluía, en el plan de Dios desde el principio, se incluía a todas las naciones. Dios escogió a Israel, no porque Israel era mejor pueblo, no porque fuera mejor. Dios dijo, te escogí por amor a mí mismo, para que tú fueras mi nación testigo. Su misión era predicar al mundo perdido. ¿Entiende eso? Pero como dije, los judíos se enorgullecieron y se sentían superiores a otras naciones. Tristemente. Dios hace esa transición para que los gentiles también reciban el reino de Dios. Sin embargo, cuando usted lee en Romanos 11:26 dice, y así todo Israel será salvo tal como está escrito. ¿Sabe? Cuando usted lee los pactos del Antiguo Testamento, esos pactos fueron establecidos ¿con quién? Con Israel. Con Israel. No con la iglesia. La iglesia empezó con la resurrección de Cristo en Pentecostés. ¿Comprende eso? En el Antiguo Testamento no había iglesia, lo que había era una nación es testigo. Israel. Somos dos pueblos diferentes. Y esa es la distinción entre el amilenialismo y el postmilenialismo y los premilenialistas. Nosotros creemos que hay una distinción entre Israel y la iglesia. La iglesia es un pueblo, Israel es otro pueblo. Dios tiene un plan para ambos. Ahora, eso no significa que existan dos métodos diferentes de salvación. A lo largo de la historia de la salvación, la Biblia dice que Abraham fue salvo por la fe. La salvación de principio a fin ha sido por gracia, por fe y en Cristo. En el Antiguo Testamento, todas las profecías, todos los sacrificios apuntaban a Cristo. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento nosotros miramos atrás a la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Ahora, en el verso 28 dice Romanos 11, dice, en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero note lo que dice a continuación, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, con quienes Dios estableció los pactos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Fíjense, dice Dios que ellos siguen siendo, dice Pablo aquí, inspirado por Dios, que ellos siguen siendo amados. ¿Verdad? Y note algo que es lo que me maravilla a mí, porque, ¿sabe? Si hay una cosa que defendemos las personas que tenemos una posición doctrinal, que entendemos es que la elección de Dios es irrevocable. Aquellos que Dios elige, los va a salvar. Y esto me maravilla, porque cómo puede haber personas que defienden la elección y al mismo tiempo creen que Dios puede desechar a un elegido. Es una contradicción para mí. Note lo que dice el verso 29. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son... ¿Entiende lo que dice ahí? Dios nunca desecha a una persona elegida. Por tanto, Dios no desecha a su pueblo Israel. Bien. La Biblia nos advierte que una generación futura en Israel responderá con fe salvadora al retorno del Mesías. Pero el retorno del Mesías no será el arrebatamiento. El arrebatamiento será un acto en que obviamente Cristo vendrá, llevará a su iglesia y, como dije aquí, iniciará un periodo que se conoce como el periodo de la tribulación. Y en ese periodo de la tribulación es cuando Dios va a nuevamente poner sus ojos sobre Israel, sobre los judíos. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda que aunque actualmente existe la apostasía, la Biblia nos advierte que en el futuro la apostasía se incrementará y llegará a su clímax. Y esa apostasía será la que lleve al reinado del hombre de pecado, como lo llama la Escritura en 2 Tesalonicenses 2:3, que es el anticristo, ¿verdad? Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3
que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? No vendrá, sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Cristo no va a venir por segunda vez a la tierra hasta que primero no ocurra la apostasía y venga el anticristo. ¿Me siguió hasta ahí? Hello, no se me duerman, yo sé que estoy dando una información bien, pero quiero que estén conmigo. Ahora, el anticristo va a ser un líder que va a regir las naciones, todas las naciones. ¿Ok? Ahora, quizás usted no se dé cuenta de esto, pero sabe que existe un grupo de personas influyentes en el mundo que están tratando de establecer un reino unido para que exista una sola moneda, un solo gobierno, y todo el mundo vaya en esa dirección. ¿Sabe eso, verdad? Ahora, la gente ve esto y a mí me maravilla cómo la Biblia advierte de las cosas y la gente está tan ciega que no se da cuenta de que lo que están haciendo es cumpliendo el plan de Dios. Ellos lo están haciendo en rebeldía hacia Dios, porque yo quiero que te entienda, Dios, hay tantas cosas que explicar. Ok, si usted se da cuenta, Dios le dijo al hombre, multiplíquense, sean fecundos y extiéndanse, llenen la tierra, ¿verdad? La idea de un solo gobierno, la idea de que los hombres estuvieran juntos es satánica. ¿Cómo yo lo sé? ¿Sabe por qué? Porque usted lee en el libro de Génesis, la Torre de Babel, ¿recuerda? Ese fue lo que dijeron. Vamos a hacer un reino, nos vamos a quedar aquí y nosotros vamos a hacer las cosas como nos da la gana. Y Dios dividió las lenguas y esparció los hombres a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Por tanto, esos líderes lo que están haciendo hoy es cumpliendo el plan de Dios y preparando el camino para que venga el anticristo. Wow. ¿Ok? El día del Señor, el regreso de Cristo a la tierra, no va a ocurrir hasta que ocurra un evento que es clara y específicamente identificable. ¿Cuál es ese evento? El anticristo va a tomar autoridad sobre los reinos del mundo. ¿Ok? Pablo lo llama aquí el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2:3. Juan lo llama la bestia en Apocalipsis 13, capítulo 13, versos 2 al 10, y en el capítulo 13, verso 18. Y como dije, nosotros lo conocemos mayoritariamente como el anticristo, ¿verdad? Ahora, el anticristo será un líder que va a surgir dentro de una coalición de naciones en Europa. Y después del arrebatamiento de la iglesia, como expliqué, la tribulación tendrá 7 años. Los primeros 3 años y medio no serán tan malos, ¿ok? En esos primeros 3 años y medio va a surgir una religión ecuménica. ¿Sabe lo que significa ecumenismo, verdad? Es cuando se reúnen gente de todas las religiones. Y usted se ha dado cuenta que eso ha venido, por ejemplo, este último papa que ha habido ha sido muy ecuménico y se ha hecho alianzas con personas de todas las religiones, ¿verdad? Ahora, en el último tiempo la Biblia advierte también que habrá una religión ecuménica, ¿bien? Una religión que dominará el mundo, Ese sistema religioso apóstata se describe en Apocalipsis 17, ¿verdad? Y es llamado Misterio Babilonia. Misterio Babilonia. ¿Sabe? En Babilonia empezó obviamente la rebelión de los hombres contra Dios. Será un sistema mundial, dice Apocalipsis 17:15. Será infiel a la verdad del Señor. La Biblia describe a esta religión como una ramera. En Apocalipsis 17, versos 1, 5, 15 y 16. O sea, es una religión falsa, ¿bien? Aunque exteriormente será preciosa, habrá mucha pompa, ¿verdad? Usted ve la iglesia católica, por ejemplo, y usted ve que tiene mucha pompa, usted ve cuando ofician, el Papa está oficiando algunas veces, y usted ve aquello bien bonito, todo dorado, mucha pompa por fuera, pero por dentro está muerto, ¿ok? Está corrompido, el sistema es un sistema corrupto, ¿ok? Y así será este tiempo de religión falsa. Ahora, en ese tiempo se levantará un líder mundial llamado el anticristo que entrará en el templo judío y obviamente antes de eso va a ocurrir un pacto
un pacto entre los líderes de las naciones que va a hacer que Israel tome control nuevamente. Ahorita voy a mencionar el texto específicamente donde se dice eso, ¿verdad? Pero el anticristo al principio va a hacer un pacto para que Israel pueda volver y esté salvo. Usted ve hoy que Israel está siendo atacado por 7 frentes diferentes. ¿Lo está viendo o no? ¿Sabe? Tiene enemigos alrededor. Es increíble tantos millones de árabes tratando de destruir una sola nación que es así de insignificante. Cuando usted compara el territorio de Israel con el territorio de los árabes y la cantidad de judíos que hay con la cantidad de árabes que hay, usted dice, ¿cómo es posible? Ahora, yo quiero que usted entienda, estas son las cosas que me maravillan, ¿verdad? Cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que esa enemistad vino, ese conflicto viene de Génesis. Cuando Dios le había dado una promesa a Abraham de que le daría un hijo, que a través de él vendría la simiente, la bendición, vendría el Mesías, ¿verdad? Ese hijo fue Isaac. Pero Abraham no confió en Dios y entonces tuvo una hija con la sierva de Sara y nació Ismael. Y de Ismael vienen los árabes y de Isaac vienen los judíos. Y desde ahí viene la historia. Ahora, yo quiero que usted vea, cuando usted lee la historia, usted se da cuenta y usted mira hacia atrás, mire, a los judíos lo han querido matar los egipcios, los babilonios, los medos, los persas, los romanos, los alemanes. Hoy no existe ni un cananita, ni un jefeíta, ni un no sé, pero hoy existe Israel como nación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Israel es su pueblo escogido. Y aunque hoy Israel está, yo quiero que usted entienda, el Israel nacional hoy está en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Pero Dios tiene un plan futuro con Israel. Y no importa quiénes se opongan. La Biblia dice claramente, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijera maldeciré. Cuando alguien maldice al pueblo de Israel o alguien ataca al pueblo de Israel, esa persona va a recibir juicio y castigo de parte de Dios, a pesar de que Israel hoy está en rebelión con Dios. Porque Dios tiene un plan con Israel. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entienda es que este anticristo va a establecer primero un pacto de paz con las naciones, pero después ese pacto se va a romper y él va a autoexaltarse. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, dice que el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea, este anticristo va a exigir adoración de parte de los hombres. Y ahí va a iniciar el periodo de la gran tribulación, porque él va a empezar a perseguir a los santos de la época de la tribulación. Dice Apocalipsis 17:6, que ellos están ávidos de la sangre de los santos. La Biblia dice que él gobernará literalmente al mundo y que tendrá una amplia influencia política, ¿verdad? Usted puede ver eso en Apocalipsis 17, versos 2 y 13. Dice que le entregarán los demás reyes, los demás gobernantes, le entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, los demás líderes dejarán que él sea el líder que domine. ¿Bien? Y él encabezará una coalición de naciones occidentales. Y ahora le pongo el texto, que hará un pacto con los israelitas. Dice Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ahora, no tengo tiempo para explicar todo esto, hermano. Quisiera tener horas para esto. Una semana, cuando se habla de una semana, en este contexto se refiere a semana de años. Se refiere, son 7 años. ¿Ok? Bien. Pero la mitad de la semana, o sea, la mitad de 7 años, ¿cuánto es? 3 años y medio, ¿verdad? Dice, pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. ¿A qué se refiere? En los primeros 3 años hará un pacto, Israel podrá reedificar el templo, empezará la adoración nuevamente, parecerá que todo está bien, dirán paz sobre el mundo aparentemente tendrá paz, pero a mitad de la semana, él dirá, ¿sabes qué? Se acabó la paz, ahora hay que adorarme a mí, yo soy Dios. Y dice aquí, obviamente, que él pondrá fin al sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio que harán los judíos en el nuevo templo que se construirá, ¿verdad? Y la ofrenda dice, sobre el ala de abominación vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. O sea, ese pacto que él hará inicialmente, que va a garantizar la protección de Israel en este primer periodo de 3 años y medio,
¿verdad? En el cual se reconstruirá el templo. Ustedes saben que el templo de Israel fue destruido por los romanos en el año 70 y que actualmente lo que queda del templo es el muro de los lamentos. ¿Sabe eso, verdad? Pero también sabe que ahí los musulmanes, los árabes, conquistaron esa nación y se construyó la mezquita de Omar, ¿verdad? Que es un lugar principal, de lugar de adoración de los musulmanes. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia dice que en ese periodo de tiempo los judíos lograrán reconstruir el templo, van a restaurar la adoración y que en esos primeros 3 años ellos van a poder adorar, pero al final de esos 3 primeros años y medio, entonces el pacto se va a romper y el anticristo exigirá ser adorado en el templo de Dios y eso dará inicio a lo que Cristo declaró que sería la gran tribulación. Se iniciarán los juicios divinos descritos en Apocalipsis 6 al 19, ¿verdad? Hay una serie de juicios en Apocalipsis 6 al 19. Y al describir este periodo de tribulación, Jesús dijo en Mateo 24, 21, recuerde, Jesús estaba diciendo en Mateo 24, Él está hablando de su regreso a la tierra. Esa fue la pregunta que le hicieron, ¿cuándo regresarás a la tierra? ¿Cierto? Ahora, note lo que dice Jesús. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea, está refiriendo a que en el contexto, antes de que Él venga, va a ocurrir una gran tribulación, cual nunca la tierra ha conocido. Por eso le digo, si usted cree que las cosas están malas hoy, créame que lo que viene no es comparable con lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese periodo el anticristo gobernará, exigirá que toda persona se marque y de esa manera se va a controlar a las personas quién compra, quién vende. Ahora usted sabe que para comprar algo, si usted no puede comprar, ¿cómo vive? Si usted no puede comprar alimentos, ¿cómo va a vivir? ¿Verdad? Ahora, se va a exigir que las personas se marquen, ¿bien? Y aquellos que se nieguen a esto serán ejecutados por causa del Evangelio. La Biblia dice que será un tiempo, obviamente, en que la iglesia en que los creyentes van a florecer, porque Dios va a enviar a 2 testigos, va a enviar a 144,000 personas de las naciones, de las tribus de Israel a predicar el Evangelio, y aún en la tribulación habrá un gran avivamiento, pero todos los creyentes de ese periodo, amado hermano, a diferencia de nosotros hoy, cuando testifiquen de Cristo, van a ser decapitados. ¿Ok? O sea, entienda que el Evangelio es gracia. Usted dice, aquí por ejemplo en Estados Unidos, usted puede decir que es cristiano donde quiera que va y no pasa nada. ¿Sabe? Si usted va a un país musulmán, hay una ventana, la ventana 1040, ¿verdad? En los países musulmanos una persona cristiana es perseguida y es ejecutada por causa de la fe. ¿Sabe eso? ¿Ok? Ahora, al final de la tribulación va a ocurrir una batalla tremenda que se va a llamar la batalla de Armagedón. Y esa es la batalla que promueven los testigos de Jehová. Lo oído, ¿verdad? Armagedón, como que es la última, la batalla final. Déjenme decirles, esta ni siquiera es la última batalla. Pero la batalla de Armagedón va a ser una batalla terrible. ¿Por qué? Porque se van a unir una coalición de naciones contra Israel. ¿Ok? Y usted puede ver, por ejemplo, en Apocalipsis 19, 11 al 16. Voy a leer nada más que el 14 al 16. ¿Ok? Como digo, no tengo tiempo para leer todos los textos bíblicos. Ay, Dios mío. Ya estoy terminando, no se preocupen. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a ser reyes de todo el mundo. O sea, va a haber una invasión demoníaca que va a tomar control sobre las personas y especialmente sobre los líderes, para reunir a los líderes para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda las ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Verso 16. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, ahí en ese lugar va a ocurrir una batalla entre esa coalición de líderes mundiales contra Israel. Y Dios va a atraer providencialmente a estos reyes y a sus ejércitos para destruirlos en la batalla. ¿Sabe? La descripción que Dios da es terrorífica. Terrorífica. Porque la manera en que lo describe es que va a haber una matanza, Dios va a aniquilar a todos sus enemigos. ¿Ok?
¿Sabe? Cuando uno estudia historia se da cuenta que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron terribles. Hubieron millones de muertos. Créame, esto va a ser mucho peor que eso. Mucho peor que eso. ¿Ok? Ese día Dios vendrá en juicio. Cristo vendrá no como siervo sufriente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a imponer su reino sobre todo pueblo, lengua y nación. Vendrá a imponer su reino con autoridad. ¿Ok? Y todos aquellos que sean sus enemigos serán destruidos. Cristo reinará en Jerusalén por 1000 años, como dice Apocalipsis 20, 1 al 7. Él instaurará un gobierno teocrático. ¿Qué significa? Él va a controlar todo. Bien. Y usted puede leer en su casa después en Isaías capítulo 11, en Zacarías capítulo 8, en Miqueas capítulo 4, cómo será ese reino. La Biblia dice que será un tiempo de paz en que el niño andará con el león y que podrá andar con una víbora y no pasará nada. Y que si una persona muere con 100 años, se considerará que ha muerto muy pronto, muy temprano. ¿Ok? Y obviamente sabemos que no se refiere al estado eterno, porque en el estado eterno no va a haber muerte. ¿Ve la diferencia? Se refiere a este periodo, obviamente, del reino milenial. Y en ese periodo se van a cumplir todas las promesas que Dios le dio a Abraham, donde Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra que iría desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, ¿verdad? Génesis 15 y 18. Se va a cumplir el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7, 12 al 16. Dios le dijo a David que de sus descendientes vendría un rey que reinaría eternamente. 2 de Samuel 7, 12 al 16. Y ahora, en la providencia de Dios, Dios determinó que después de esos 1000 años, en los cuales Satanás estará literalmente atado, no podrá engañar a las naciones, como usted ve en Apocalipsis 20, ¿verdad? Al final del milenio, la Biblia dice que Dios permitirá que Satanás sea desatado nuevamente y que saldrá a engañar a aquellas personas que entraron al reino milenial sin haber sido regenerados, sin haber sido obviamente glorificados, ¿verdad? Y que ellos se rebelarán, una parte de ellos se rebelarán contra Cristo, y va a ocurrir lo que usted puede ver en Apocalipsis 20, 7 al 10, la batalla final, que será la batalla de Gog y Magog, ¿ok? Y esa, obviamente, rebelión será suprimida con fuego del cielo, y tanto después de eso, Satanás como los rebeldes, como los demonios, serán enviados al lago de fuego, ¿ok? Todas las naciones serán reunidas para el juicio final, y ahí se inaugurará el lago de fuego. Usted puede ver eso en Apocalipsis 20, 11 al 15, ¿verdad? Dice que ahí Satanás, la muerte, los demonios, el anticristo, el falso profeta y todos los incrédulos serán echados al lago de fuego de azufre que arde por la eternidad. Y que finalmente Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, como usted ve en Apocalipsis 21 y 22. ¿Ok? Hermano, yo sé que fue demasiado, ya con esto voy a terminar, así que nada más quería que supieran, que tuvieran una idea general de lo que esto trae, ¿verdad? Y el punto que quiero que entiendan es que, contrario a lo que enseñan los amilenalistas y los postmilenalistas, el premilenialismo histórico no surgió con John Darby, que es lo que acusan ellos, que dicen que surgió con John Darby, que es reciente, ¿verdad? Si usted lee, el historiador eclesiástico Philip Schaff dijo que el punto, y estoy citando su palabra, el punto que más destaca en la escatología en la época prenicena, o sea, preniceno se refiere antes del concilio niceno, se está refiriendo a los primeros 300 y pico de años de la iglesia, ¿verdad? Dice que el punto que más destaca en la escatología de la época prenicena, es decir, la creencia en un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra. Por tanto, esa era la visión que tenían los padres de la iglesia primitiva, ¿verdad? El premilenialismo, no el amilenalismo, no el postmilenalismo, ¿verdad? Y que habría también una
reinado literalmente de 1000 años con los santos resucitados antes de la resurrección y el juicio final. A lo largo de la historia, el premilenialismo ha tenido proponentes dentro de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Papias, que vivió entre los años 60 al 135, enseñaba el premilenialismo. Justino Mártir, que vivió en los años 100 al 165 después de Cristo, enseñaba el premilenialismo. Ireneo, del 140 al 203 después de Cristo, enseñaba el premilenialismo. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entienda es que esta es la visión que nosotros tenemos, que pensamos que es la bíblica. Pero vuelvo a enfatizar, a pesar de que tenemos diferentes opciones, eso no nos puede dividir, ¿verdad? Debemos orar para que el Señor nos ayude a ser fieles a Él y entendamos que tenemos una bendición tremenda. Y es que estamos en una época en la cual usted y yo hemos sido bendecidos al entender el hecho de que Dios en Cristo se humanó para rescatarnos del pecado. Y que toda persona que está en Cristo va a estar con Él por la eternidad, sea amilenialista, sea premilenialista o sea postmilenialista. ¿Ok? Pero lo importante es que usted esté en Cristo. Me gustaría orar por un momento antes de compartir con ustedes la cena del Señor. Padre, sabemos que la historia está escrita y que el futuro será glorioso, porque nosotros estaremos contigo por la eternidad. Y tu palabra nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, nuestros ojos están puestos en ti, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de que el mundo pasará por pruebas y tribulaciones tremendas, la victoria es segura, porque Cristo es victorioso. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la rebelión que existe hoy será vencida por Él. Y sabemos que ni el diablo, ni sus huestes, ni los hombres de este mundo en rebeldía contra ti, Señor, podrán impedir que tus planes y tus propósitos se cumplan, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a entender que nuestro mayor privilegio, nuestra mayor responsabilidad es vivir de una manera que te traiga gloria, Señor, el día de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, que Cristo es el Salvador, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también que Cristo es soberano y que todos aquellos que se rebelan contra Él algún día pagarán con sus vidas. Señor, ayúdanos a examinar nuestro caminar. Ayúdanos a examinar si realmente estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros. Y si no, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Tráenos convicción de pecado, justicia y juicio para que podamos arrepentirnos, podamos confesar nuestro pecado y podamos recibir a Cristo por la fe. Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, que hoy sea el día de su salvación. Que entienda que el futuro está escrito y que este mundo irá de mal en peor. Pero que aquellos que están en Cristo recibirán recompensa y bendición eterna. Gracias por la obra de Cristo. Señor, ahora que venimos a participar de la cena que tú estableciste, ayúdanos a examinar nuestros corazones y nuestras mentes antes de compartir estos elementos. Y permite, Señor, que si hay algún pecado que aún no ha sido confesado, lo hagamos en este momento para que podamos participar de ella de una manera digna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.